Hola, vamos a trabajar en esto que llamamos lecturas anotadas o lecturas resaltadas, como más le guste. Esta vez el capítulo 5 del copy, que se llama proposiciones categóricas. Voy a compartir el texto, que ustedes lo tienen disponible en el aula virtual. Empezamos a trabajar. Bueno. Comparto el PDF. Este es entonces el capítulo 5 del copy. No vamos a trabajar todas las secciones. Ahora le voy a indicar, vamos a trabajar esta sección, el punto 5.1, que son temas, un repaso de dónde, para ubicarnos dónde estamos parados y a qué apuntamos. Y después sí vamos digamos, lo novedoso de esta sección, que va a ser definir, bueno, que es el título del capítulo, que son estas proposiciones categóricas. Acá las va a definir, vamos a ver los tipos de proposiciones categóricas que hay, el 5.3, el 5.4 no lo vamos a trabajar, que son características de los tipos de proposiciones, que como esto tiene que ser medio acelerada esta visión, no la vamos a hacer, y vamos a terminar con esta sección acá, la 5.5, que es el objetivo un poco de esta presentación del capítulo, que es el cuadrado de oposición tradicional, que es un nombre raro que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a ver cómo nos presenta copy de manera general, temas que ya estuvimos charlando, que es esto de la teoría de la deducción. Nosotros ya sabemos más o menos lo que es deducción y lo que son los argumentos deductivos, los argumentos inductivos, y estuvimos viendo lo que era un argumento válido y un argumento inválido, ¿no? Vamos a repasar un poco, y es más, acá les quiero remarcar algunas cosas, porque hay algunas cosas del copy que a mí no me gustan, ¿no? Entonces, va a insistir copy que vamos a trabajar con argumentos deductivos, y acá dice, fíjense, a ver si a ustedes les gusta esto acá. Un argumento deductivo es aquel cuyas premisas pretenden proporcionar bases concluyentes para la verdad de la conclusión. El pretenden ya lo habíamos discutido porque lo usó en el capítulo anterior, y vamos a ver el sentido que tiene, ¿no? Y acá a mí dice esta cuestión de pretender y la pretensión acá. Si la pretensión es correcta, esto es, si las premisas del argumento realmente aseguran la verdad de su conclusión con necesidad, el argumento deductivo es válido. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho, si la pretensión es correcta, esto es, si las premisas del argumento son verdaderas, o sea, acá como que le faltaría hablar un poquito acá, si las premisas del argumento son verdaderas, aseguran la verdad de la conclusión con necesidad. Me parece que acá entonces como que le estaría faltando eso. Si las premisas tienen que ser verdaderas, ¿de acuerdo? Las premisas tienen que ser verdaderas para poder asegurar la verdad de la conclusión. Entonces, siempre que pase eso, vamos a decir que un argumento es válido siempre y cuando no se puede dar que las premisas sean verdaderas y no lo sea la conclusión. ¿De acuerdo? O sea, acá eso creo que es algo que habría que resaltarle acá, ¿no? Esta palabrita acá que vamos a volver a esa concepción ahí, digamos que tiene que ser con necesidad eso. A través de estos encuentros que vamos teniendo y la lectura de esto acá, eso se nos va a ir armando mejor el significado que quiere decir eso ahí, la necesidad de un argumento, en un argumento válido,
la necesidad de la conclusión, que la conclusión sea verdadera, siempre que las premisas sean verdaderas, ¿no? Entonces, recuerden que siempre acá en el margen del copy nos hace algunas resúmenes, ¿no? Entonces, el argumento deductivo, eso lo sabíamos antes, es un argumento que pretende establecer su conclusión de manera concluyente. Una de las dos clases de argumentos. Los otros argumentos eran los inductivos, ¿se acuerdan? Donde los inductivos no era una pretensión de que sea concluyente la conclusión. Se hablaba de un cierto grado de probabilidad de la conclusión. Y un argumento válido, a ver si lo dice bien, es un argumento deductivo en el que si todas las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Esto me gustó, ¿de acuerdo? Ahí está bien. Entonces, fíjense, y acá nos define un poco, porque nosotros esta palabrita no la habíamos usado nunca todavía, y acá más o menos da un perfil de lo que estamos queriendo decir. La teoría de la deducción tiene por objetivo explicar las relaciones entre las premisas y la conclusión de un argumento válido. Esto me gusta y esto es lindo. Esto es lo que vamos a tratar de apuntar en este trabajo acá. Ver qué forma tiene que tener un argumento para yo poder asegurar que sea válido. Es decir, que si confío o si caigo en la creencia de que las premisas son verdaderas o las puedo aceptar, tengo que necesariamente aceptar la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, acá dice que vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar solamente con una parte de este texto. Acá introduce. Y la parte que vamos a trabajar es lo que se llama lógica clásica o lógica aristotélica, ¿no? Si la llamamos lógica aristotélica, sabemos que el señor que va a ser protagonista de acá va a ser el señor acá que se llama Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo nos introduce Aristóteles acá. Aristóteles del 384 al 322 a.C. es uno de los intelectuales más destacados del mundo antiguo. Esta cuestión acá ya la tenemos más o menos vista, o sea, no resulta novedoso en este curso el nombre de Aristóteles. Después de estudiar durante 20 años, acá nos hace un resumen muy escueto, ¿no? Después de estudiar 20 años en la Academia de Platón, o sea, fue discípulo de Platón, se convirtió en tutor de Alejandro el Grande, que es un personaje fundamental en la historia, ¿no? Después fundó su propia escuela, el Liceo, donde hizo contribuciones sustanciales a casi todos los campos del saber humano. Sus grandes tratados sobre el razonamiento fueron compilados después de su muerte y se llamó en lo que se llama esta obra de Aristóteles que se la reconoce como el órgano, que significa literalmente instrumento. Y esto está muy interesante, ¿no? ¿Por qué instrumento? Porque es la herramienta fundamental del conocimiento. Esta cuestión de argumento válido, lógica, todo esto se nos va armando este universo acá que en realidad tiene que ver con el conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice acá? La palabra lógica no adquirió su significado moderno hasta el siglo II después de Cristo, pero por mucho tiempo se entendió que el objeto del estudio de la lógica era de lo que trataba el órgano de Aristóteles. La lógica aristotélica ha sido el fundamento del análisis racional por miles de años. En el curso de esa centuria se ha refinado, su notación ha mejorado mucho, sus principios han sido cuidadosamente formulados y se ha completado su intrincada estructura. Este gran sistema de la lógica clásica, presentado en los siguientes 2 capítulos, continúa siendo una herramienta intelectual de enorme poder, tan hermosa como penetrante. Esperemos que nos convenzamos de esto acá, ¿no? Es cierto eso. Fíjense, ustedes les quiero comentar. Arranca desde el menos 300, desde el menos 300, ¿no es cierto? Y fíjense que hasta el 1900, hasta el más 1900, o sea, acá hay más de 2 milenios, ¿no? Realmente la lógica
obviamente que hubo muchas contribuciones, pero esencialmente las bases continuaba siendo la lógica aristotélica. Después del 1900 hay un gran cambio en el enfoque de la lógica, y un poco de eso tiene que ver con lo que se llama lógica moderna, que yo me lo salté porque eso no va a ser objeto de este curso acá, va a ser objeto de otros cursos, ¿no? Y ahora sí, vamos, por favor, a concentración, porque ahora dejamos de charlar, empezamos a trabajar, porque tenemos que definir esta cosa acá, que hasta ahora no la habíamos visto. Que entonces ¿qué son las proposiciones categóricas? Nosotros sabíamos lo que eran las proposiciones, ¿no? De esos habíamos hablado, pero ahora vamos a ver un tipo especial de proposiciones, que las vamos a llamar categóricas. Antes de esta palabra acá, de por qué le vamos a decir categóricas a estas proposiciones, vamos a tener que definir un concepto fundamental, que va a ser el concepto de clase, ¿no? Este concepto de clase no va a ser tan novedoso para ustedes, porque fíjense, por clase nos referimos a una colección de todos los objetos que tienen una característica específica en común, ¿no? Entonces, esa definición para ustedes es común, tiene mucho que ver con la definición de conjunto, o cuando ustedes trabajaron con conjuntos, cómo se lo explicaron, ¿no? Entonces, fíjense que seguramente ustedes la palabra conjunto la tienen, que acá en realidad no hay una diferencia muy importante entre conjunto y clase, ¿no? Y tampoco va a haber una diferencia, después vamos a ver, entre la concepción de categoría. En algún sentido, conjunto, clase y categoría, si confundimos un poco esos tres términos, no estamos tan equivocados, ¿de acuerdo? Porque en el contexto que nosotros vamos a trabajar, van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, recordemos acá en los márgenes los resúmenes que nos hace Copy. Clase es la colección de todos los objetos que tienen alguna característica específica común. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué puede pasar. Entonces vamos a trabajar con clases, ¿no? En una proposición categórica, se los voy adelantando, en una proposición categórica lo que va a pasar es que una proposición categórica va a hablar de alguna relación que hay entre las clases, ¿no? Entre los conjuntos. Y repasemos, para los que para que no lo vieron nunca, lo vamos a ver acá. Entre dos clases puede haber tres tipos diferentes, por eso acá está numerado esto acá, tres tipos diferentes de relaciones entre ellos, ¿no? La primera relación es que todos los miembros de una clase pueden ser incluidos en la otra clase. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿no? La segunda cosa que puede pasar es que algunos elementos, pero no todos, de los miembros de una clase puedan ser incluidos en otra clase, ¿no? Pues lean esto acá con un ejemplo que da acá. Y después el tercero es que dos clases pueden no ser miembros, no pueden tener miembros en común, ¿no? Permítanme ahora que comparta una nota, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de esta cuestión acá, que me parece que pueden ser pueden complementar los ejemplos que le da. El conjunto de los números naturales, nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, en general lo podemos representar de esa manera. Nosotros podemos representar al conjunto de los números pares, ¿no? El conjunto de los números pares es el conjunto del 2, el 4, el 6, el 8, el 10, etc. ¿De acuerdo? Digamos, esto también lo puedo pensar como clases o conjuntos. Tiene una característica común. El conjunto de los números naturales es la numerosidad, digamos, también lo podemos pensar como los enteros positivos. Son los números que nosotros contamos algo. No son los números como los racionales, los fraccionarios, los irracionales. Digamos, en matemática está claro a qué me refiero con los conjuntos de los números naturales. Yo puedo caracterizar los conjuntos, eso ahí. El conjunto de los números pares también lo puedo caracterizar.
¿no? Son cualquier número que lo puedo obtener como 2 por algún número natural, ¿no? El 2 es el 2 por 1, el 4 es el 2 por 2, el 3 es el 2 por 3, o sea, lo puedo caracterizar al conjunto de los números pares. Cuando yo digo si un número pertenece o no pertenece al conjunto de los números pares, yo sé cuál es la característica del número par, entonces puedo decir claramente, si agarro un número natural, saber si pertenece o no a ese conjunto. O sea, que lo puedo caracterizar. Si yo quiero representar, y esta representación seguramente ustedes la vieron, ¿no? El conjunto de los números pares, ¿no? El conjunto de los números pares, yo lo puedo representar así, con un diagrama de Venn, que ya lo vamos a ver de nuevo, este diagrama de Venn, pero puedo decir, como que hay un puntito, está el 2, otro puntito puede ser el 4, otro puntito puede ser el 6, otro puntito puede ser el 8. Entonces ahí tengo el conjunto de los números pares. Fíjense, el conjunto de los números naturales, ustedes me permitirán que los represente así. El conjunto de los números naturales tengo el 1, que fíjense, acá no está, entonces tengo que ponerlo acá, porque el 1 no es par, ¿no? Entonces no lo puedo poner adentro de este globo o de esta representación que estoy haciendo de los conjuntos de los números pares. Lo puedo poner ahí, lo puedo poner acá. Digamos, el 2 ya lo tengo adentro de este círculo que yo estoy haciendo, que voy a representar los números naturales. El 2 lo tengo, el 3 no, lo tengo que representar ahí. El 4 lo tengo ahí, el 5 lo tengo que poner acá, el 6 lo tengo ahí, el 7 lo tengo que poner ahí, el 8 lo tengo ahí, el 9 lo tengo que poner acá, el 10 ya es par, lo tengo que poner ahí. Entonces, esa es una manera de representación, y así hablo de que hay una inclusión entre esas dos clases o esos dos conjuntos. Puedo decir que el conjunto de los números pares está incluido en el conjunto de los números naturales. Esta es la primera relación, de las que hablaba Coppi, que puede aparecer entre dos clases de objetos, ¿no? La segunda característica decía que algunos tenían en común y otros no. Permítanme este ejemplo. Vamos a poner los números que son múltiplos del número 3. La m es de múltiplo y el 3. ¿No? ¿Y esos números cuáles son? Múltiplos del 3, ustedes saben, es el 3, el 6, el 9. O sea, ¿qué es un múltiplo de 3? Es un número que yo lo puedo obtener como 3 por un número natural. 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9. Acá que va a seguir el 12, va a seguir el 15, ¿no? Y van a seguir, qué sé yo, una cantidad todas las cantidades de números que yo quiera. Son conjuntos infinitos esto acá. Vamos a poner acá los múltiplos del número 5, ¿no? Los múltiplos del número 5 con el mismo criterio, todos me van a creer, va a ser el 5, va a ser el 10, va a ser el 15, va a ser el 5 por 4 es 20, 5 por 5 es 25, entonces van a ser estos números acá. Entonces tengo dos conjuntos. ¿Qué relación hay entre estos dos conjuntos? Fíjense, yo tengo el conjunto de los múltiplos del 3 y ahora permítanme dibujar así el conjunto de los múltiplos de 5. Los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5, ¿no? No me doy cuenta inmediatamente que un conjunto esté incluido al otro. Por ejemplo, el 3 está acá el 3, pero veo que no está no está acá, no lo encuentro acá el 3, en el M5, en los múltiplos de 5. Y por ejemplo, el 10 lo tengo acá, y fíjense que no lo encuentro. Está, o sea, pertenece a los múltiplos de 5, pero no lo encuentro. En el conjunto otro. Pero fíjense que hay un numerito que pasa algo raro acá. El 15, el numerito 15, lo encuentro acá y lo encuentro también acá. Entonces lo voy a representar de esta manera. El 15, de alguna manera, puedo decir que está incluido en el conjunto de los múltiplos de 3 y está incluido también en el conjunto de los múltiplos de 15. Si ustedes me permiten, también va a estar el 30 acá, uy, que se me salió ese 30, va a estar el 45, porque el 15, el 30 y el 45 tienen las dos características, la de pertenencia al conjunto de los múltiplos de 3, ¿no? Tienen la característica común, como diría Coppi, tienen la característica de ser múltiplos de 3 y tienen la característica de ser también múltiplos de 5. Pero fíjense, entre los múltiplos de 3 estaba el 3,
estaba el 6, estaba el 9, estaba el 12, que estos números acá, ninguno de estos acá es múltiplo de 5. Y entre los múltiplos de 5 tengo el 5, tengo el 10, tengo el 20, tengo el 25, que tienen la característica de ser múltiplos de 5, pero no son múltiplos de 3. Entonces, la manera en que se relacionan estos dos conjuntos, los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5, es que tienen algunos elementos en común, pero cada uno de ellos tienen por su lado elementos que no tienen nada en común con el otro conjunto. Entonces, esa es una segunda manera que se pueden relacionar dos clases. La tercera manera es una manera que esta es muy fácil de caracterizar, es que, por ejemplo, si yo tengo los números pares, ¿no? Que son el 2, el 4, el 6, etcétera, ¿no? Y tengo los números impares, que sé que es el 1, el 3, el 5. Estos elementos está claramente que no tienen ninguna característica común. Si yo esto lo quiero representar, tengo que por un lado representar los números impares y por otro lado representar los números impares. Entre los pares voy a tener el 2, el 4, el 6. Entre los impares voy a tener el 1, el 3, el 5. No tienen elementos en común. Entonces seguramente la manera de representar que ustedes tuvieron en alguna vez que vieron esta representación de Venn de los conjuntos es esta acá. Apuesto a que todos alguna vez vieron este tipo de representación. Este tipo de representación, ojo, en el contexto de la presentación que vamos a hacer nosotros, la vamos a hacer distinta. Entonces, por eso yo quiero revisar esta acá, pero ojo, ahora Copy nos va a enseñar otra manera de representar, pero vamos a ver que la vamos a poder relacionar y no es que no nos va a confundir con esto acá, pero ojo, los tres tipos de relaciones que hay entre dos clases es la de inclusión, que es del tipo 1, ¿no? La de que tengan algunos elementos en común y otros no, como la de ejemplo 2, y la tercera es de que no tengan ningunos elementos en común. Entonces, sigamos con el copy. Entonces, esos son los tres tipos de cosas. Entonces, ahora copy va a definir lo fundamental, que va a ser esto acá, que son las proposiciones categóricas. Y acá lo define. Las proposiciones con las que se formulan, perdón, vamos a leer todo el párrafo. Estas tres relaciones pueden aplicarse a clases, ¿no? Ya lo vimos, o categorías. Acá es donde ven ya Copy, que antes no nos lo dijo, pero acá es donde Copy está diciéndonos que el concepto de clases y categorías lo supone sinónimo, ¿no? En un argumento deductivo presentamos proposiciones, eso lo habíamos visto antes, ¿no? Que establecen, pero las proposiciones que vamos a estudiar van a ser unas en particulares, las que establecen las relaciones entre una categoría y alguna otra. O sea, nosotros nos vamos a centrar en proposiciones que establezcan alguna relación entre dos categorías, clases o conjuntos. Y las relaciones son una de esas tres ahí, ¿no? De este modo, las proposiciones con las que se formulan tales argumentos son llamadas proposiciones categóricas. O sea, ¿qué es una proposición categórica? Vamos a ver si nos lo dice bien acá en el resumen. Una proposición categórica son las proposiciones utilizadas en los argumentos deductivos que afirman una relación entre una categoría y otra. Lo releen esto con atención para ver si por ejemplo, está claro, ¿no? Entonces, acá, fíjense, Copy nos va a dar ejemplos, ¿no? Vamos a ver un cachito de esto acá. Por ejemplo, nos da tres proposiciones. La primera proposición es: ningún atleta es vegetariano. La segunda proposición es: todos los jugadores de fútbol son atletas. Fíjense que me apareció esto acá, ¿no? O sea, ahí, digamos, yo voy a entender atleta como una categoría. Por ejemplo, yo no pertenezco a la categoría de atleta, porque yo soy una persona que no practico atletismo.
ni camino casi. O sea que, pero está claro cuando digo, cuando trato de ver, una persona es atleta, bueno, entonces es fácil, uno le pregunta o uno se fija qué rutinas tiene, qué cosas, pero entonces uno puede saber si es atleta o no. Y uno puede concebir un conjunto, una clase, una categoría de aquellas personas que son atletas, ¿no? Bueno, entonces esa es una clase. Después, otra clase que tenemos es vegetariano, ¿no? Acá tenemos que entender que como vegetariano me está hablando en el universo de las personas, también podemos saber quién es vegetariano y quién es no. O sea, podemos diferenciar quiénes discriminar entre la pertenencia o no a la clase de las personas que son vegetarianas, ¿de acuerdo? Fíjense que esa clase también va a aparecer en esta otra proposición, ¿no? Y por último, entonces tenemos, fíjense, esta otra clase, que es la clase de los jugadores de fútbol, ¿no? Nosotros nos concentramos en el universo de las personas, ¿no? Podemos discriminar si una persona juega al fútbol o no juega al fútbol, ¿no? Entonces, al conjunto o a la clase de las personas que juegan al fútbol, puedo decir que pertenecen o que caracterizan la clase de los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, acá tengo la clase de los jugadores de fútbol. Fíjense que acá, entonces, en estas tres categorías, digamos, perdón, en estas tres preposiciones, acá tengo tres preposiciones. Tengo una preposición, una proposición 1, tengo una proposición 2. Pregunto, ¿son proposiciones categóricas? Sí, son proposiciones categóricas, porque en realidad me está hablando un poco de cómo se relacionan, en la proposición 1, cómo se relaciona la clase de los atletas con la clase de los vegetarianos. En la proposición 2 me está hablando algo, me está diciendo cómo se relaciona la clase de los jugadores de fútbol con la clase de los atletas. Tratemos de pensar un cachito. Fíjense, a mí me parece, la clase 3, ¿cómo era? La clase 3, recordemos que era la clase donde no pueden tener ningunos miembros en común, ¿no? Si no tienen ningunos miembros en común, es como que las clases se nos presentaban así separadas, ¿no? La clase 2 era algunos, pero no todos los miembros de una clase pueden ser incluidos en todo. Era como que estaban había elementos en común. Tal vez la pueda representar así. Y la clase 1 era una clase que la representaba como que una clase estaba incluida en otra. Vamos a ver. ¿Ustedes me creen que la proposición 1, donde digo, ningún atleta es vegetariano, está hablando de una clase donde tengo por ahí la clase de los atletas acá y la clase de los vegetarianos, y no tienen nada en común? Entonces, en general, digamos, espero que me crean que la proposición 1 es un caso, el tercer caso, cuando las clases no tienen nada en común. Fíjense, la proposición 2 me está hablando de un caso donde todos los jugadores de fútbol son atletas. Está diciendo en realidad que toda la categoría de los jugadores de fútbol, en realidad no puedo encontrar ningún jugador de fútbol que pueda decir que es un no atleta, o sea, que no es atleta. O sea, los atletas contienen a los jugadores de fútbol, que es lo mismo decir que los jugadores de fútbol están incluidos en la clase o en el conjunto de los atletas. Entonces, espero haberlos convencido de que la proposición 2 es un caso de relación entre clases, categorías o conjuntos que tiene que ver con el caso 1. ¿De acuerdo? Fíjense, acá está la expresión por lo tanto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esa era un conector entre proposiciones, ¿no? Que me está introduciendo algo que seguramente es una conclusión, ¿no? En un argumento. Entonces yo puedo reconocer que acá la conclusión de que me está hablando, de que es la proposición está acá, ningún jugador de fútbol es vegetariano, está jugando el rol de conclusión. Pero esa conclusión también es una proposición.
categórica. ¿De qué tipo es esta proposición acá? Ningún jugador de fútbol es vegetariano. Una proposición del caso 3, porque está teniendo los jugadores de fútbol por un lado y los vegetarianos por otro. Fíjense rápidamente, los jugadores de fútbol están dentro de los atletas. Y fíjense, si yo hago, entonces, fíjense que los jugadores de fútbol los puedo meter acá adentro de los atletas. Y fíjense que si yo tengo visualmente un jugador de fútbol con un vegetariano, están totalmente desconectados. O sea, fíjense que capaz, si yo sé que los atletas, ningún atleta es vegetariano, o sea que las clases están separadas, y por otro lado, yo me creo o puedo aceptar que los jugadores de fútbol es una clase que está incluida en la de los atletas, ya con esas dos premisas podría convencerme de la conclusión de que los jugadores de fútbol van a estar separados, va a ser una clase que no va a tener nada en común con el conjunto de los vegetarianos. Esto lo que dije, lo dije brutalmente rápido, pero esto que acabo de decir, si después ustedes lo quieren escuchar de nuevo, va a ser el objetivo de cuando hagamos análisis de discursos de este tipo argumentativo que van a incluir proposiciones categóricas y que se llaman silogismos, pero me estoy adelantando muchísimo. Pero bueno, ahí es un típico argumento donde usa proposiciones categóricas. Pero bueno, adelanté muchísimo. Vamos a ir a esta cuestión acá, que son los tipos de proposiciones categóricas. Y en los tipos de proposiciones categóricas vamos a encontrar cuatro tipos, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de esos cuatro tipos. Y entonces acá sí vamos ahora a ver una representación que no va a ser igual a la representación que hicimos antes, pero espero convencerlos rápido de cómo vamos a hacer acá. Los cuatro tipos, entonces, los tenemos acá, ¿no? Fíjense que acá cada proposición involucra a dos clases, categorías o conjuntos, ¿no? Acá como que las clases estas las va a fijar, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros acá teníamos, yo le resalté en colores las clases que involucraba cada una de las proposiciones? Acá, en realidad, como vamos a ver los tipos distintos de proposiciones que hay, vamos a fijarnos en dos clases solamente, ¿no? Vamos a fijarnos, por ejemplo, acá tenemos, fíjense que en las cuatro proposiciones, una clase va a ser políticos y otra clase va a ser mentiroso, ¿no? O sea, el conjunto de los políticos y el conjunto de los mentirosos, ¿no? Esto es lo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de este encuentro, y en la relectura ustedes van a tener que afirmar, y esto sí es una cuestión a estudiar y a tener clara, ¿no? Los cuatro tipos distintos que hay de relacionar entonces estas dos clases, ¿no? La primera, vamos a la primera, que es proposiciones universales afirmativas. Vamos a tratar de estudiar por qué dice universales y por qué dice afirmativas, ¿no? Entonces, en estas se asevera que todos los miembros de una clase están incluidos o contenidos en otra clase. Claramente, cuando yo digo todos los políticos son mentirosos, es es un tipo de relación que se me da en este tipo acá, ¿no? En este tipo acá, ¿no? Todos los miembros de una clase pueden ser incluidos en otra. Entonces, eso es. Bueno, ¿por qué la voy a llamar universales ahí? Porque en realidad estoy hablando de todos los miembros de la clase política. O sea, estoy diciendo algo sobre el universo de los políticos, ¿no? Todos los políticos estoy afirmando que son mentirosos, que tienen esa característica de ser mentirosos. No estoy excluyendo a ninguno, ¿no? Por eso estoy hablando de eso ahí. Fíjense un cachito. Acá
como yo acá, el ejemplo de político y el ejemplo de mentiroso, bueno, lo eligió copia, de poner esas dos categorías acá, pero podemos abstraernos un poco y decir, en vez de decir político, decir una clase S, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso S, en el ejemplo, era político, pero decir una clase S, o sea, no nos restringimos solamente a la clase de políticos, sino a una clase donde la primera categoría, conjunto o clase, la vamos a llamar en general S, como una variable funcionaria acá, ¿no? Y en realidad, la otra variable o clase, conjunto, categoría que incluye es P. Fíjense, ¿por qué digo S y P? Porque si esto nosotros recordamos algo de gramática, la oración todo S es P, S la podemos, gramaticalmente funciona como el sujeto y P funciona como el predicado. Ahí las palabras S y P. A este tipo de relación que hay entre dos clases, a este tipo de proposición categórica, la vamos a llamar de tipo A. Ya vamos a ver por qué. Pero entonces, por favor, recordemos que este es un tipo de proposición A. Vamos a ver un cachito. La representación. Acá ustedes después lean un poco esto acá. Y vamos a ver un poquito la representación que tiene. Y vamos a leer esto acá. ¿Qué va a ser novedoso esto acá? ¿No? Las proposiciones categóricas también se presentan con diagramas utilizando dos círculos yuxtapuestos que presentan las dos clases examinadas. Estos se conocen como diagramas de Venn en honor al lógico y matemático inglés John Venn, 1824-1923, quien los inventó. Más adelante se examinarán estos diagramas con más detalle y se demuestra que son sumamente útiles para evaluar la validez de los argumentos deductivos. Eso va a ser el objetivo de un capítulo siguiente, no de este. Pero entonces, ahí le dice que distingue, ahí dice que lo va a llamar A, lo que les adelanté, ahí que lo va a llamar S y P porque es el sujeto, por acá lo dice, el sujeto y el predicado de la oración, ¿no? Pero entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en realidad en este caso era como un S que estaba incluido en P? O sea, todos, recuerdan que todos eran políticos acá, políticos para no olvidarnos del ejemplo, y P era mentirosos. Yo lo hubiese, digamos, como seguramente ustedes trabajaron en la representación de gramo B, lo representaban así. Acá vamos a ver una novedad. Lo va a representar como los círculos, lo va a poner siempre yuxtapuestos. Yuxtapuesto quiere poner esto acá, quiere decir esto acá, ¿no? No están ni separados ni uno incluido en el otro. Están solapados, también podríamos decir, ¿no? ¿Y por qué sombrea esta área acá? Sombrea esta área acá porque acá no hay nada. Digamos, no hay ningún elemento de S que no pertenezca a P. O sea, en realidad, fíjense, todos los políticos que son S van a estar incluidos. ¿Se acuerdan que ese eran los políticos? Todos los políticos van a estar también compartiendo o van a estar dentro de la característica de ser mentirosos. ¿De acuerdo? O sea, todos los políticos van a estar acá. Puede haber acá, digamos, hay acá tal vez mentirosos que no son políticos, pero si hay un político, si a mí me dice esto acá, que todo es P, me lo está representando de esta manera acá. Está sombreando, está anulando, lo que está sombreado en realidad es lo que está vacío. Si ustedes piensan un cachito, esta representación que tenemos a la derecha y la representación que tenemos a la izquierda, estamos diciendo lo mismo. Por favor, de ahora en más, yo no voy a volver más a decir con la representación de la izquierda, sino que voy a trabajar siempre entonces con la representación esta acá de los círculos van a estar yuxtapuestos. Y lo sombreado va a ser donde no hay elementos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, a estas proposiciones las vamos a llamar proposiciones universales afirmativas. ¿Qué características tienen? Son proposiciones que aseveran que todos los miembros de una clase están incluidos o contenidas en otra clase. Todo S es P. ¿De acuerdo? Entonces, en el sombreado,
sombreado, no hay nada. No sé si les gusta eso ahí. Lo digo en grande, ¿no? Vamos al segundo tipo de proposición que hay. ¿Qué son las proposiciones? Entonces, las proposiciones estas, las proposiciones universales negativas, ¿no? ¿Cómo son estas proposiciones universales negativas? Es de la manera esta acá, ¿no? De la manera esta acá. Ningún S es P. Ningún S es P. Vamos a ver estas proposiciones, como le vamos a dar un nombre, van a ser una proposición del tipo E. ¿Se acuerdan que la anterior era del tipo A? La anterior era una proposición universal afirmativa. Esta va a ser una universal que va a ser negativa. ¿Por qué digo que va a ser negativa? Porque acá interviene la palabra esta ningún. En algún sentido, el ningún, a diferencia del todo, yo estoy negando algo de algo, ¿no? Por eso está la cuestión de negativa. No se preocupen, esto con el uso lo van a incorporar, ¿cierto? Entonces, por eso, niega la relación de inclusión entre dos términos y las niega universalmente. Por eso dice que ningún elemento, ningún político es mentiroso, ¿no? Entonces tiene la característica esa de ser universal, pero tiene la característica de ser negativa. ¿Cómo es la representación de esto? Recuerdan que yo la representación de esto en otro momento la había hecho así. Había puesto a los políticos, hubiese puesto a los políticos acá y hubiese puesto a los mentirosos acá. Y hubiese dicho que no tenían nada en común. Fíjense que esta manera acá, quiero que se acostumbren esta acá a representarla de esta manera acá, y donde yo voy a sombrear la parte en común que tiene esto acá. O sea, quiere decir que en esa parte en común no hay nada. Y ustedes, si lo piensan un cachito, van a ver que esas dos representaciones en realidad son exactamente iguales, ¿no? O sea, lo que yo estoy en ambas representaciones indicando es que las dos clases no tienen elementos en común. Entonces, esa es la clase de tipo E, ¿no? Que llamamos universal negativa, y la vamos a llamar de tipo E, ¿no? Vamos a la tercera. Las proposiciones particulares y afirmativas. Acá me aparece entonces, me aparece esto acá, particular, particular. Ahora pasamos, o sea, abandonamos un poco las universales y pasamos a las particulares. No, vamos a ver entonces un poco qué me dicen las particulares. A ver si tenemos, vamos a leer primero de todo el resumen que nos dice. Proposiciones particulares afirmativas son las proposiciones que afirman que dos clases tienen algún miembro o algunos miembros en común, algún S es P. A ver, ¿qué es lo que está diciendo acá? Acá no me está hablando de que todos los elementos de S o ningún elemento de S tienen la característica P también, ¿no? Me está diciendo que algún S es P, algún S es P. Como le vamos a dar nombre a esto acá, y va a ser una vocal, esta vocal acá va a ser la vocal I, ¿de acuerdo? Entonces, algún acá, quiero que quede claro cuál es la interpretación, ¿no? Que acá la aclara. Algún es un término indefinido. Y pregunta, ¿significa al menos uno, o al menos dos, o al menos muchos, o cuántos? ¿No? El contexto puede influir en nuestra comprensión del término, tal como se utiliza en el discurso diario, pero los lógicos, en aras de precisión, interpretan algún como al menos uno. ¿De acuerdo? O sea, el significado cuando yo digo algún, cuando estoy trabajando acá, es al menos uno. O sea, uno tiene que haber, ¿no? Puede haber dos, puede haber infinito, pero al menos tiene que haber uno. O sea, el algún que usamos acá lo podríamos perfectamente sustituir como al menos un S es P. ¿De acuerdo? En ese sentido.
y las llamamos proposiciones de tipo I a eso. Nos quedan las últimas proposiciones. Perdón, fundamental. La caracterización de esta, la representación que vamos a hacer de estas acá, del tipo I, va a ser de esta cuestión acá. Fíjense, siempre voy a poner las dos clases que intervienen en la proposición categórica como círculos yuxtapuestos. En este caso, como estoy diciendo que hay algún S que es P, ¿no? Tengo que hacer una cruz, esa cruz, hay un elemento ahí. Podría haber hecho un punto, pero aparentemente esto no lo piensen como que es una X, como que es una cruz, como que es un elemento que pertenece en el área, esa común que tienen el círculo S con el signo P. ¿De acuerdo? Esa es la manera de representar una proposición categórica del tipo I. ¿De acuerdo? Vamos a la última, espero que me estén siguiendo, no estén mareados, tienen la particularidad de que pueden pausear, me pueden acelerar, pueden verlo de a pedazos, esa es la ventaja de esta clase grabada, ¿no? Vamos a la última, que son las proposiciones particulares negativas. Ya ahora estamos familiarizados con las particulares, y teníamos particulares y universales, y bueno, teníamos las afirmativas y las negativas, ya hablamos de esta. El último caso posible que nos queda. Fíjense que estamos haciendo, ya vamos a hacer en los resúmenes, vamos a ver, pero con esto agotamos, digamos, todas las posibilidades. O sea, podían ser universales o particulares y podían ser afirmativas o negativas. Con esto agotamos las 4 posibilidades que se me arman con esas 2 alternativas, ¿no? 2 alternativas con 2 posibilidades cada alternativa. Entonces, ¿qué es decir esto acá? Es decir, algún S, como es particular, tiene que decir algún, esto es particular. Y como es negativa, en realidad me dice no es P. ¿De acuerdo? Entonces, a estas proposiciones las vamos a llamar de tipo O, y va a ser la última. Va a ser una proposición de tipo O, ¿de acuerdo? Va a ser una proposición de tipo O. ¿Cómo vamos a representar esta proposición categórica? La vamos a representar de esta manera acá. O sea, la O, algún S no es P, la vamos a representar de esta manera acá. ¿Dónde? Esto que puede ser una X o una cruz, como a ustedes más les guste, me está significando que hay un elemento en esta área acá. O sea, entre los elementos que son S, pero no son P, digamos, en esa lunita que me quedó ahí, hubiese sido mejor otro color, hay algún elemento, al menos un elemento hay en esa zona ahí. O sea, hay algún S que está afuera de P. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos las 4 proposiciones categóricas que aparecen en esta presentación que estamos haciendo de las proposiciones categóricas, ¿no? Acá, me parece, vamos a este resumen, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos, fíjense, las proposiciones pueden ser, acá podría ser, fíjense, voy a poner, las proposiciones pueden ser universales o particulares, ¿no? O particulares, ¿no? Pero también pueden ser, las universales pueden ser afirmativas o negativas. Y las particulares también pueden ser afirmativas o negativas. Entonces, si nosotros hacemos este diagrama de árbol, podemos tener universales afirmativas, podemos tener universales negativas, podemos tener particulares afirmativas o podemos tener particulares negativas, ¿no? Son las 4 posibilidades, 1, 2, 3, 4 posibilidades que estuvimos hablando, ¿no? Las universales afirmativas son las del tipo A, las universales negativas son las del tipo E, las particulares afirmativas son las del tipo I y las particulares negativas son las del tipo O. Eso está resumido en esta manera acá. ¿De acuerdo? Y se acuerdan que, vamos a poner acá,
como a la de tipo A. Si esto era el sujeto o la clase sujeto, esta era la clase predicado o la categoría predicado, la representaba de esta manera acá, ¿no? Todo, cuando digo todo S es P, ¿no? Lo representaba de esa manera acá. Cuando decía ningún S es P, lo representaba de esta manera acá, donde el área sombrada me está significando que ahí no hay ningún elemento, ¿no? Cuando quiero representar con diagramas de Venn la categoría I, ¿no? Acá siempre esto es S y esto es P, ¿no? Acá esto es S y esto es P. Siempre tomo dos círculos juxtapuestos. Entonces, la categoría I, ¿no? Esta era la A, esta era la E, la categoría I en dos círculos juxtapuestos. Yo como tengo que significar, digamos, o representar que algún S es P, tengo que decir que hay un elementito ahí, hay un elementito en la juxtaposición entre S y P, o sea que hay un elemento que tiene la característica que tienen los elementos de la clase S y también tiene la característica de los elementos que tiene la clase P. ¿De acuerdo? Y por último, me aparecen la O, la particular negativa, que se representa de esta manera acá. Yo tengo que, digamos, tengo que asegurar que hay al menos un elemento de S que no es P, o sea que no comparte la característica de P. Y la represento de esa manera ahí. Digamos, cuando la característica esta de ser universal o particular, me habla de es una característica que la van a ver en este libro, que es de la característica de cantidad. Me va a hablar, ¿no? O sea, está bien que sea cantidad, es a todos los elementos o a alguno de los elementos. Entonces, por eso, vieron que no es tan arbitrario que se llame cantidad. La característica de ser afirmativa o negativa, a eso, cuando hable de eso, quiera discriminar entre, o quiera diferenciar si una proposición categórica es afirmativa o negativa, me voy a referir a la cualidad, a la cualidad, a la cualidad de la proposición categórica. Bueno, tal vez ya estén aburridos, mareados, pero bueno, son nombres que hay que poner porque después para trabajar con estas cosas acá vamos a tener que ver estos son ejercicios que sería interesante que los hagamos y cosas. El 5.4, ven, el 5.4 que no lo vamos a dar, habla un poquito más de lo que es cualidad, lo que es cantidad, lo que acabo de decirle, y habla también un poco más de distribución. Son conceptos que por el alcance que nosotros tenemos que hacer de lo que queremos ver, no lo vamos a ver. Entonces vamos a ir directamente a a esto acá, que es muy lindo, esto acá, que es el cuadrado de oposición tradicional. ¡Wow! Entonces, acá aparecen dos palabras, que es cuadrado, que esto me van a tener que tener paciencia, porque lo vamos a ver al final de la sección acá, y porque se llama oposición, ¿no? Bueno, tradicional, no menciono porque, bueno, es algo que se llama el cuadrado de oposición. Raro nombre. Entonces, primero de todo, vamos, y les voy a poner acá, porque me parece que me gusta más una definición que a mí me gusta, miren. Entonces, decimos que dos proposiciones categóricas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Proposiciones categóricas. Están en oposición cuando tienen el mismo sujeto y predicado y difieren en cantidad o calidad. ¡Ah! La pucha. ¿Qué quise decir con eso? Digamos, yo voy a hablar que hay oposición entre dos
proposiciones categóricas. O sea, yo tengo una proposición 1. Esta proposición 1 tiene que tener seguramente un S y un P, ¿no? Y esta proposición 1 puede ser, como dijimos, universal afirmativo, universal negativa, particular afirmativo, particular negativa, ¿de acuerdo? Y yo tengo, podemos imaginar otra proposición 2 donde va a tener el mismo sujeto y el mismo predicado, pero también esa proposición 2 puede ser una de las 4 de las posibilidades. Yo voy a decir que P1 está en oposición con P2 si tienen el mismo sujeto y predicado, pero difieren. Por ejemplo, esta es una de tipo A y esta es una de tipo O. O sea, esta es una universal afirmativa y esta es una particular negativa, ¿no? Cuando entonces tienen el mismo sujeto y predicado, pero difieren en cantidad o en calidad, en alguna de esas ahí, entonces yo voy a decir que están en oposición. Ya vamos a ver, a cada una de las proposiciones categóricas le corresponde 3 oposiciones, ¿no? Pero ya lo vamos a ver un poco. Lean, por favor, después la definición de copy, que a mí me gusta más como lo acabo de exponer yo. ¿Qué va a pasar con esto del cuadrado de oposición? Que acá también lo va a decir copy. ¿Por qué vamos a estudiar estas cosas que parecen tan estrafalarias? Porque en realidad podemos decir algo si nosotros sabemos cómo es la relación en que están en la oposición, ¿no? Que vamos a empezar a definir eso ahí. Si nosotros sabemos algo acerca de la verdad de una de esas proposiciones, si sabemos en qué grado de oposición está con la otra, podemos decir entonces algo de la verdad de la otra. Bueno, vamos a ver si empiezo a convencernos. Vamos a ver distintas formas de oposición que puede haber entre dos proposiciones categóricas. Empecemos con esto acá que se llaman las oposiciones categóricas. Epa, ¿qué pasó acá? Las contradictorias, ¿no? Entonces, vamos a ver acá cómo lo define vamos a ver acá cómo lo define vamos a buscar un colorcito acá. ¿Cómo lo define? Dice, vamos a ver acá. Está acá. Dice, dos proposiciones son contradictorias si una es la negación de la otra. No me gusta esa definición. Esto está bien, pero dice, esto es, si ambas no pueden ser ciertas o falsas a la vez. Me gustaría más que se queden con esto. Son contradictorias si ambas no pueden ser ciertas y falsas a la vez, ¿no? Vamos a ver si me entra acá algo que quiero señalarles. A ver, para ver si caemos como ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una proposición, vamos a escribir en azul, así no se nos confunde. Vamos a ver que tenemos una proposición A, ¿no? La proposición A, sabemos que es una universal afirmativa, ¿no? O sea, es universal afirmativa, o sea, ¿se acuerdan cómo era? Era todo S es P, ¿no? Era la A, que era una universal afirmativa, ese todo S es P. Fíjense que yo, en realidad, ¿cómo lo represento? Si esto es S y esto es P, lo representaba de esta manera acá. Sombreaba esta zona acá porque decía que ahí no tiene que haber nada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hay otra, digamos, yo puedo ahora pensar que una oposición de esta acá es una oposición, es una O, ¿no? Es una O, que la O era una, recuerdan, era una particular negativa. La particular negativa era del tipo algún S, como son oposición, tiene que tener el mismo sujeto y predicado. Algún S no es P. Y esto, ¿recuerdan cómo lo representaba? Si yo tenía S acá
y tenía P acá, algún S no es P, lo representaba de esta manera acá, ¿no? Entonces, estas acá decimos que están en oposición. Yo les voy a ir adelantando algo para que lo vayan viendo. Pueden ser verdaderas las dos. O sea, si yo digo todo S es P, y supongamos que esto es verdadero. Si esto es verdadero, quiere decir que en la zona sombreada que puse acá, en esta zona sombreada que puse acá, no hay absolutamente ningún elemento. Entonces, si esto es verdadero, es imposible que sea verdadera esta situación acá, donde en este lugar acá, o sea, en los S que no son P, hay un elemento. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Estas dos proposiciones van a ser contradictorias en ese sentido. Si la proposición es verdadera, no puede ser verdadera la proposición, la contradictoria con A, que es la O. O sea, teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado, no puede ser la particular negativa asociada, digamos, con el mismo sujeto y el mismo predicado que la A, no puede ser verdadera. Entonces pasa esto acá, pasa esto acá. Y lo mismo pasa con falso. Si esto es falso, esto es falso acá, ¿no? Si esto es falso, quiere decir que hay algún elemento acá. Pero entonces, y si esto es falso, quiere decir que, digamos, no hay ningún elemento acá. No pueden ser falsas al mismo tiempo. Entonces, por eso decimos que son contradictorias. Fíjense, si nosotros hacemos el mismo trabajito arrancamos con una proposición E. La proposición E, recordemos que es una universal negativa. Es una universal negativa, ¿no? Es del tipo ningún S es P. La representación era ningún S es P. Tenía que sombrear la zona donde se solapaban las dos clases S y P, ¿no? Y fíjense, vamos a agarrar una que sea una proposición, como dijimos antes, una proposición que sea opuesta a esta acá. O sea, que tenga el mismo sujeto y el mismo predicado, ¿no? Pero que sea opuesta acá. Y por ejemplo, agarremos la I, que es una, ¿de acuerdo? Que esta era la particular era afirmativa, ¿no es cierto? La particular afirmativa, ¿cómo era? Algún S es P. La representación de esto era que en la zona de intersección, de solapamiento, tenía un elemento, ¿no? En la zona de intersección entre S y P tenía un elemento. Fíjense, razonando de la misma manera que antes, no puede darse esta situación acá, o sea, que se acierta la proposición E y que la opuesta asociada a esa I también sea cierta, porque la proposición E me dice que hay un vacío, o sea, que no hay ningún elemento en el solapamiento, en los elementos comunes entre S y P. Ya la proposición I me está diciendo que al menos hay uno. O sea, eso es, por eso también está bien la palabra, es contradictorio eso ahí. O sea, que si una va a ser verdadera, la otra va a ser falsa. O sea, no pueden ser las dos verdaderas y tampoco pueden ser las dos falsas al mismo tiempo. Es muy interesante todo eso ahí. Entonces, lean lo que dice, digamos, lean después, dicho de una manera tal vez mejor, por el copy, ¿no? Vamos a ver en esta lectura resaltada que estamos haciendo lo que son las contrarias, ¿no? Y entonces, las contrarias van a ser, fíjense, si no pueden ser ambas verdaderas. O sea, de la falsedad, sí pueden ser las dos falsas. A ver cómo lo dice Copy. Se dice que dos proposiciones son contrarias si no pueden ser ambas verdaderas. Esto es, si la verdad de una implica la falsedad de la otra. Sabemos que las proposiciones, eso lo sabemos, digamos, es un principio de lógica de las proposiciones que estamos viendo que tiene una característica, si no es verdadera, es falsa, ¿no? Entonces, si, no pueden ser ambas verdaderas. Quiere decir que si una sé que es verdadera, la otra
no puede ser verdadera, entonces tiene que ser necesariamente falsa, ¿no? Así, ese principio, bueno, tiene que ver con el principio del tercero excluido. Bueno. Da un ejemplo, ustedes leanlo, pero en realidad a mí el ejemplo no me gusta. Pero vamos a hacer con el mismo esquemita que yo les hice antes, ¿no? Fíjense, vamos a suponer que tenemos, después ustedes lean un poquito hasta acá, después voy a hacer un comentario. Vamos a suponer que tenemos la proposición A, ¿no? La proposición A es una universal afirmativa que es todo S es P, ¿no? La representación de eso, recordemos que tenemos S y tenemos P, y entonces quiere decir que acá no hay nada, ¿no? Sombrero donde no hay nada, ¿no? Porque yo sé que todo S es P, ¿no? Vamos a poner una proposición E. La proposición E, que es ningún S es P. Ningún S, epa, qué feo que me salió. Ningún S es P, ¿no? La representación de eso la tengo de esta manera acá. ¿Se acuerdan? La tengo de esa manera ahí. Entonces, ahora yo quiero, las dos son una oposición. ¿Por qué son una oposición? Porque tienen el mismo sujeto y el mismo predicado. Y, por ejemplo, esta es, las dos son universales, pero en realidad, perdón, ¿en qué difieren esta acá? Que, digamos, las dos son universales, pero ¿en qué difieren? Difieren en la calidad. Esta es afirmativa y esta es afirmativa, ¿no? Y esta es negativa. Difieren en la calidad, aunque coinciden en la cantidad. ¿De acuerdo? Pero entonces, sabemos eso de estas cuestiones de acá. Ahora, pensemos juntos, ¿pueden ser verdaderas las dos? Vamos a hacer el supuesto. Vamos a hacer el supuesto que las dos proposiciones categóricas estas sean verdaderas. Si son verdaderas, quiere decir que en esta zona acá, a ver, permítanme poner otro color acá, quiere decir que en esta zona acá no hay nada. En esta zona acá no hay nada, ¿no? Y si la E es verdadera, ¿no? Y tengo el mismo sujeto y predicado, me está diciendo que en esta zona no hay nada, ¿no? Me está diciendo que en esa zona no hay nada. Vamos a poner, si pudiéramos hacer estimación, poner los dos diagramas juntos. Si las dos son verdaderas, quiere decir que S está totalmente vacío, que la clase de S está totalmente vacía, porque no hay ningún elemento S que no sea P y no hay ningún elemento S que sea P. O sea que, digamos, la clase S es vacía. Y esa es una cosa que en este marco de la lógica diseñada por Aristóteles, esta versión elemental de la lógica que estamos presentando, eso es algo que no es posible. Porque nosotros estamos partiendo de que las clases involucradas en las proposiciones que estamos estudiando no pueden ser vacías. Y eso está explicado acá, que a mí me parece que si alguien más interesado puede hablar, que es lo presenta como dificultad. Una dificultad con la teoría aristotélica surge si cualquiera de las proposiciones. Perdón, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Perdón, ¿dónde lo dice? Perdón, bueno, no perdamos tiempo donde lo dice. Léanlo usted y está ahí. Pero tiene que ver con la cuestión de la existencialidad, que permítanme, no los quiero marear, pero está acá, pero es la sección, está acá. Otra inferencia inmediata, ya volvemos para atrás. Qué feo esto, perdón. Todo esto no se preocupen, no lo vamos a ver, Paso, voy a descansar un poquito, lo estoy haciendo. Perdónenme, creía que estaba. Miren, a ver si trabajo así. ¡Opa! La sección que se llama. Bueno, qué tonto que soy. Vamos a echar acá.
en la sección que se llama esta sección acá, que no vamos a ver nosotros, que no vamos a ver. Esta sección acá. El contenido existencial e interpretación de las proposiciones categóricas. O sea, nosotros estamos haciendo el supuesto de que en el análisis que las clases tienen contenido existencial. ¿En qué sentido? Que no puede pasar que una clase sea vacía. ¿Me explico? Uy, ahora. Oh, ahora me tengo que ir. Bueno, uy, qué feo salió esto. Pero bueno, entonces, como eso no puede pasar, entonces tienen que tener contenido existencial, espero tenerlos todavía acá, estas dos proposiciones categóricas que son opuestas, voy a decir que son contrarias, ¿Por qué son contrarias? Porque no puede darse, como dice acá, no pueden ser ambas verdaderas. Pero fíjense que sí pueden ser ambas falsas, ¿no? Digamos, eso a mí no me preocuparía, porque pueden ser verdaderas o falsas. Pero fíjense, ustedes si lo piensan en el caso de las representaciones, pueden ser que ambas sean falsas, ¿no? Lo que yo pido para que dos proposiciones sean contrarias es que no pueden ser ambas verdaderas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a poder? Si yo, por ejemplo, sé que esta es verdadera, si esta es verdadera, yo puedo hacer una inferencia inmediata. Si esta acá, si digo que no pueden ser las dos verdaderas, claramente esta va a ser falsa. Entonces, en este sentido, este estudio de las cuestiones de oposición lo que me permite es algunas inferencias inmediatas a partir de conocer la verdad o falsedad de una proposición, poder decir algo de la verdad o la falsedad de la otra, ¿no? Vamos a esto acá, que es lo de subalternación, que esto es, un poco engorroso, pero como ya estamos entrenando, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Acá, la subalteración la podemos definir mejor como que difieren en cantidad, por acá lo dice, difieren en cualidad, difieren, perdón, eh, estoy en la, perdón, estoy en la subcontraria, perdón, estoy en la subcontraria, estaba pensando en la subalternación. Subcontrarias, perdón. Entonces, las subcontrarias. La subcontraria es si no pueden ser ambas falsas. Acá, si no pueden ser ambas falsas. Me había acertado la subcontraria. Entonces, las subcontrarias, así como decía yo, fíjense, las contrarias eran que no podían ser ambas verdaderas, esto es medio simétrico, en las subcontrarias quiero decir que no pueden ser ambas falsas. Y vamos a hacer rapidito el esquema de esto acá, ¿no? Esto es sencillo. Si tenemos, por ejemplo, vamos a tener una A que decimos todo S es P, todo S es P, ¿no? Y tenemos el esquemita, ¿se acuerdan cómo era? SP, entonces lo tenía de esta manera acá. Lo tenía de esta manera acá, ¿no? Fíjense, y tengo una I, que es algún S es P. Algún S es P. ¿Se acuerdan cómo era el esquemita? Era un esquemita de este tipo acá, ¿no? Fíjense, igual que antes, si yo puedo pensar, perdón, 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 perdón. Este no es el ejemplo que quería hacer. Perdón. Perdón.
Vamos a hacer acá el ejemplo. Vamos a hacer acá el ejemplo. El ejemplo es, me va a salir mejor con este ejemplo acá. Tengo una I. La I es, algún S es P. Algún S es P, ¿no? Y tengo una, bueno, recordemos cómo es la I. Recordemos cómo es la I. S, P, algún S es P, es de este tipo acá. ¿De acuerdo? Y tengo una O. Una O. Que es algún S no es P. No es P. ¿De acuerdo? Esto, fíjense cómo era la representación, era un estilo de 6. Entonces, yo pregunto, ¿pueden ser ambas falsas? A ver, vamos a hacer este ejercicio acá. Pensemos que esta es falsa. Si esta es falsa, ustedes me van a creer que en algún sentido yo voy a estar diciendo que acá no hay nada. Quiere decir que acá, que no hay ningún elemento ahí. O sea que eso es falso, ¿no? Si eso es falso. En cambio, si en la O, ¿no? En esta particular negativa, yo digo que es falsa, entonces voy a decir que no se da que haya algún elemento de S que no sea P. Quiere decir que esto acá no habría ningún elemento. Si yo entonces junto la falsedad de ambas, de la I y la O, ¿qué voy a estar diciendo? Que está vacío este elemento acá y está vacío este elemento acá. En realidad, nuevamente estoy diciendo que está vacío el elemento S. Acá no había puesto S y P. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos la misma contradicción, ¿no? Que tenía en el caso anterior. Con esta cuestión del contenido existencial de las clases, que yo no voy a aceptar que las clases que intervienen en las proposiciones categóricas no tengan contenido existencial, no puede darse esta cuestión acá. Entonces, en estas acá voy a decir que van a ser subcontrarias. 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 Epa. Van a decir que son subcontrarias. Entonces, si una es falsa, la otra va a tener que ser necesariamente verdadera, porque no se puede dar que las dos sean, verdaderas. Entonces, ahora sí, y con esto terminamos, vamos a ir a la subalternación. ¿Cómo es la subalternación? Y acá me parece que la mejor manera para ir directo a la subalternación es que difieren en cantidad, pero tienen la misma cualidad. Difieren en cantidad y tienen la misma cualidad. ¡Wow! O sea, yo voy a decir que hay subalternación si tienen la misma cualidad. ¿Recuerdan que era cualidad? Era si era afirmativa o negativa. O sea, yo voy a decir, si tienen la misma cualidad, o sea, si las dos son afirmativas, pero difieren en cantidad, o sea, si una es universal, la otra tiene que ser particular, voy a decir que hay una subalternación. Vamos a ver cómo funciona esto acá, ¿no? Entonces, vamos a ver una que sea una A. Una A. La A es una universal afirmativa. Todo S es P. ¿No es cierto? Tiene esta representación, ¿no? Yo quiero una que sea, como decía ahí, lo tenemos acá, subalternación. La oposición entre una proposición, miren, lo tenemos acá. ¿Recuerdan los resúmenes de esto? La oposición entre una proposición universal A en particular correspondiente A. No, perdón. Leámoslo acá. Dice, tienen la misma cualidad. Si tienen la misma cualidad
quiere decir que esta es afirmativa, la otra tiene que ser afirmativa. Pero acá me decía que difieren en cantidad. Como esta es universal, la otra tiene que ser una I, ¿no? Tiene que ser particular. Entonces, algún S es P, y tiene que ser afirmativa. O sea, la calidad. Estas son dos proposiciones que, como dice ahí, tienen la misma cualidad, las dos son afirmativas, pero difieren en la cantidad. Esta es universal y esta es particular. ¿De acuerdo? Y esta es afirmativa y esta también es afirmativa, ¿no? Entonces, estamos en esta acá. En general, a esta vamos a llamar, a una la vamos a llamar, hay una relación de subalternación, se dice acá, ¿no? A esta la vamos a llamar, estoy mareando, a esta se va a llamar superalternativa y a esta la vamos a llamar subalternativa, ¿no? Entonces, hay una relación de subalternación, ¿no? Entre estas dos acá, decimos que hay subalternación. ¿Qué va a pasar con esto acá? Y ahora sí podemos leer el resumen. La oposición entre una proposición universal, la superalterna, y su proposición particular correspondiente, la subalterna. En la lógica clásica, la proposición universal implica la verdad de su proposición particular correspondiente. Lo que me dice esto acá me había olvidado de hacer el dibujito acá. El dibujito de esta I acá, la representación de esta I acá, es de este tipo acá. ¿De acuerdo? ¿Y qué me está diciendo esto acá? Vuelve a jugar el principio del contenido existencial. Yo sé que acá las proposiciones tienen que tener contenido existencial. Fíjense, si yo acá digo, si la superalterna me está diciendo, si esta es verdadera, me está diciendo que acá no hay nada, como yo necesariamente en ese tiene que haber algo, entonces si esto es verdadero, me está asegurando que acá tiene que haber algo, ¿no? Que entre S y P, o sea que acá tiene que haber algo, porque no se puede dar que S sea vacía. Entonces quiere decir que entre S y P hay algo, que entonces entre S y P es ese elemento ahí. Entonces quiere decir que la subalterna es verdadera. ¿Me explico? Esto parece medio engorroso, pero cuando ustedes lo puedan leer con tranquilidad, se van a convencer. Y llegamos, y ya terminamos, en este famoso cuadro acá, que es el cuadrado de oposición. Y acá terminamos con todo. Porque fíjense, ahora creo haberlos convencido. ¿Por qué se llama oposición? Ya estamos hasta el hartazgo, cansados de saber qué pasaba cuando dos proposiciones categóricas eran opuestas. Podríamos decir que estaban en oposición. ¿Y por qué hablamos de cuadrado ahora? Porque tenemos una manera de poner en forma de cuadrado, ¿no? En forma de cuadrado todas estas relaciones que fuimos viendo. Si ustedes me siguieron de alguna manera esta cuestión acá, fíjense que teníamos, entonces, S y P, esta es una A, fíjense que, digamos, esta es una A, que la representación era de este tipo acá, esta es una E, la representación es de este tipo acá, esta, digamos, en la parte superior tenemos las que son universales, ¿no? Acá están las universales, acá van a estar las particulares, acá tenemos una I, que entonces la representación va a ser de este tipo acá, algún SP, acá tenemos una O, que va a ser una particular negativa, ¿no es cierto? Donde vamos a tener un elemento acá entre S y P. Esas van a ser las representaciones, ¿no?
Y entonces, fíjense que tenemos, digamos, tenemos las A, la E, la I y la O. Y todo lo que están diciendo acá, yo dije que la A con la E, por ejemplo, son contradictorias. La I con la E, perdón, la A con la O son contradictorias, ¿no? Contradictorias que no pueden ser las dos verdaderas ni las dos falsas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puedo decir que hay una subalternación entre la A y la I, ¿no? O sea, si la A es verdadera, necesariamente la I va a ser verdadera, ¿no? Hay una subalternación entre la E y la O. Esa no la trabajamos, pero entonces, necesariamente, si la E es verdadera, necesariamente la O va a ser verdadera. Entonces, este es un cuadro y también a esto se le llama que son una inferencia inmediata. Acá tienen lo que son inferencias inmediatas, ¿no? Si quieren ver en esta partecita acá, pero con esto terminamos la presentación las secciones que vamos a ver de este capítulo acá, y vamos a decir que son inferencias inmediatas las que nos propone este cuadro de oposición, ¿no? Porque si nosotros sabemos algo acerca de la verdad o falsedad de, de una proposición categórica y sabemos en qué oposición está con otra, podemos saber algo de la verdad y la oposición de la otra. Y este es un resumen de todo lo que sabemos nosotros. O sea, que siendo A verdadera, la opuesta, o sea, tienen que tener el mismo sujeto y predicado. E es falsa, y es verdadera, y O es falsa. Con todo lo que vimos nosotros hasta ahora. O sea, si nosotros estudiamos ese cuadrito de posición y todo lo que vimos hasta ahora, podemos decir esto acá. Léanlo con mucha delicadeza todo esto acá, y lo podemos charlar en consulta, o lo podemos discutir en los ejercicios que vamos a ir haciendo. Bueno, espero que estén todos vivos, que hayan podido llegar hasta acá, y nos estamos viendo.